Hola, buenas noches. Yo soy Hugo Guisao. Vamos a hablar sobre la aplicación de la teoría de conjuntos. Esto lo vamos a hacer mediante el siguiente ejercicio. Esto nos dice lo siguiente: un organizador de eventos de un pueblo decidió realizar una encuesta a sus habitantes e investigar sobre sus pertenencias. Se decidió consultar si ellos tenían vehículo propio, casa propia y finca propia. Lo que se obtuvo de resultado de la encuesta fue 150 habitantes tenían las tres pertenencias, 350 habitantes tenían casa y finca propias, 200 habitantes tenían vehículo propio y finca propia, 450 habitantes tenían casa propia y vehículo propio. Solo 20 personas tenían finca propia, 750 habitantes tenían casa propia y 600 habitantes tenían vehículos propios. La encuesta se realizó en toda la población conformada por 1.500 habitantes. Lo que sigue es identificar cuáles son nuestros conjuntos. Vamos a tener un conjunto universal U, que son los habitantes del pueblo. Un conjunto C, que son los habitantes que tienen casa propia. Un conjunto F, que son los habitantes que tienen finca propia. Y un conjunto V, que son los habitantes que tienen propiedad de vehículos propios. Una representación del diagrama Euler sería el siguiente. Bueno, y teniendo claro cuáles son nuestros conjuntos, podemos comenzar a llenar nuestro diagrama de 20 URS. Y empezamos por la primera afirmación. 150 habitantes tenían las tres pertenencias. Esta información la podemos representar como V interpretado C interpretado F y interpretado 600. Y este valor lo vamos a ubicar en la intersección de 6 segundos, como se muestra a continuación. Bueno, después nos dice 350 habitantes tenían casa y finca propias. Esta información la podemos representar como C interceptado F igual a 350. Como vemos, la intersección de los dos conjuntos parece un valor de 150 y entonces en realidad los habitantes que nos hacían falta serían 200. Luego nos dice 200 habitantes tenían vehículo propio y finca propia. Esto lo podemos interpretar como V intersectado F igual a 200. Pero como vemos en la intersección de los dos conjuntos ya hay 150 personas, nos harían falta solo 50 personas. Pero ya dice 450 habitantes tenían casa propia y vehículo propio. Esta información se representa como C interceptado V igual a 450. 450 más 250, 300 personas. Luego, solo 20 personas tenían finca propia. Esto quiere decir que solo 20 personas tenían la propiedad de finca propia. O sea que no tenía ninguna otra pertenencia. Y eso lo ubicamos en el diagrama de Venn. Luego nos dice 730 habitantes tenían casa propia, ¿cierto? Como ya en el conjunto C hay 650 personas, solo nos haría falta 80 personas. Luego nos dice 600 habitantes tenían vehículo propio, pero como en vehículo propio ya hay 500 personas, nos harían solo falta 100 personas. La encuesta se realizó a toda la población conformada por 1.500 habitantes. Eso quiere decir que nuestro conjunto universal tiene 1.500 personas, pero como ya en ese conjunto universal hay conjunto V, C y F, en realidad serían 600 personas, las cuales no tienen ninguna de las tres pertenencias. Ahora, con nuestro diagrama ya completo, podemos empezar a responder algunas preguntas. La primera sería, ¿cuántos habitantes tenían solo casa propia? Esto se puede representar de la siguiente manera.
por gráfica. La respuesta es, solo 80 habitantes tenían casa propia. Luego nos preguntan, ¿cuántos habitantes no tenían ninguna pertenencia? Esta pregunta la podemos representar de la siguiente manera. Las respuestas son 600 habitantes no tenían ninguna pertenencia. La siguiente pregunta es, ¿cuántos habitantes tenían vehículo y finca propia, pero no casa propia? Esto se representa de la siguiente manera. Y las respuestas son 170 habitantes tenían vehículo y finca propia, pero no casa propia. Finalizando, nos preguntan cuántos habitantes no tenían finca propia o no tenían vehículo propio. Esto lo podremos representar de la siguiente manera. Y la respuesta es 680 habitantes no tenían finca ni vehículo propio. Aquí doy como finalizado pues mi taller. Muchas gracias por la atención. Espero que pasen bien. Hasta luego.